Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, en este nuevo set, o más bien en este set decorado ahora para esta temporada de primavera, y vamos a hablar de un tema muy importante, del tema del Brexit, que quizá usted no sepa de qué se trata, pero aquí tengo dos expertos que nos van a ayudar a entender bien de qué va y en qué está. Alfonso, quizá empecemos por lo primero. ¿Qué es el Brexit? Bueno, el Brexit es un proceso mediante el cual el Reino Unido se separa, por así decirlo, de la Unión Europea. Este proceso inició hace 3 años, en el que el otro primer ministro Cameron, pues precisamente sometió a consulta, a referéndum. Lo había prometido en campaña, ¿verdad? Sí, lo había prometido en campaña, lo sometió a consulta en su momento a la población del Reino Unido, y por un muy estrecho margen, 2% fue la diferencia en términos reales, ganó el salirse, ganó el no a seguir perteneciendo a la Unión Europea. Hubo 2 causas básicamente. Primero, buscar la rentabilidad electoral que buscaba el primer ministro y hacer eco a aquellas voces ya en ese momento fuertes, nacionalistas, conservadoras, eurofóbicas. A ver, explícame ese punto que creo es muy importante, el tema de las causas, para entender por qué una mayoría, que aunque sea por una diferencia de 2%, fue una mayoría de británicas y británicos deciden salirse de la Unión Europea. Mire, el Reino Unido tradicionalmente ha sido un país euroscéptico. No hay que olvidar que el Reino Unido ingresó bastante tarde en la Unión Europea, en 1978, aproximadamente 30 años después de que ya había iniciado el proyecto de integración europea. El Reino Unido siempre estuvo de acuerdo y a favor de la integración económica en la Unión Europea, pero lo que le ha causado problemas ha sido la integración política y la institucionalización de la Unión Europea, la llamada burocratización de la Unión Europea y la delegación de soberanía a las instituciones de la Unión Europea. Digamos que los británicos como sociedad nunca aceptaron realmente que las decisiones importantes para la política interna y exterior de su país se tomaran en Bruselas y no en Londres. Además, no hay que olvidar que la política exterior del Reino Unido siempre ha mirado más allá que el continente europeo, en consolidar sobre todo la esfera de influencia del Reino Unido en la British Commonwealth, las antiguas colonias del Reino Unido, y también en consolidar la relación especial que el Reino Unido tiene con Estados Unidos. Entonces, Europa no ha sido la principal prioridad. Ahora, pero decías tú, Alfonso, que las voces, decías, conservadoras, las voces más reaccionarias, digamos, son las que encontraron eco. Entiendo muy bien esta dimensión política que nos plantea Virginia, pero en la dimensión más social, más de humores populares, ¿qué es lo que gravita detrás del Brexit? Aquí hay varios elementos, yo nada más citaría 2 de entrada. Primero hay que recordar que a partir de 2011 se da un fenómeno que se conoce como la primavera árabe. Y esa primavera árabe, no vamos a entrar en detalles, lo que provoca es una enorme corrientes migratorias hacia Europa. Entonces, este fue lo que desencadenó, fue un elemento, ¿sí?, la gota que derramó el vaso en ese resurgimiento de nacionalismos. Pero además también hay que tomar en cuenta que siempre el Reino Unido ha tomado cierta distancia de Europa. 2 elementos que pueden mostrar esta afirmación. Primero, que no pertenece al espacio de Schengen, y segundo, que no adoptó el euro como moneda de cuño corriente, o sea, siempre permanece la libra esterlina. Entonces, sí ha habido un proceso de integración, pero mesurado, moderada, con mucha distancia. Y además hay un recelo natural del Reino Unido para con Alemania, porque hay que tomar en cuenta que Alemania es el motor, sí, claro, es quien tomó la batuta, la dirección, ¿verdad?, de la Unión Europea. Una suerte de celo, digamos, intraeuropeo. Y además apoyado generalmente por Francia, esta dupla Alemania-Francia, que ahorita está muy clara, ¿no? Muy clara, entre Merkel y Macron, ¿no? Y eso no le gusta al Reino Unido, que, repito, siempre ha tomado con distancia este involucramiento, ¿sí? Es decir, ha pintado, en términos coloquiales, su raya. Y sin embargo, a pesar de ese contexto, a pesar del referéndum, a pesar de la decisión y de la caída de Cameron del gobierno, precisamente a propósito de esto, todavía no se materializa la salida
¿Por qué, Virginia? ¿Cómo explicarle al auditorio que han pasado tantos, ya no meses, años, y todavía no se verifica la decisión? Mire, el problema ha sido que la cuestión jurídica de la salida, que está establecida en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, y esta disposición fue insertada después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Pero cuando los Estados miembros la negociaron, nunca pensaron que otro la iba a usar en un lapso de tiempo tan breve, después de 2009. Y es una cláusula jurídica bastante restrictiva, porque establece que las condiciones de la salida unilateral de un Estado de la Unión Europea deben fijarse en un tratado internacional que negocie el gobierno del Reino Unido con el Consejo Europeo. Y o sea, tienes solamente que negociar tu salida, no es nada más tienes que negociar tu poner salida. En blanco y negro los términos. Y además hay un plazo de tiempo extremadamente breve, porque se establece que la salida debe proceder a más tardar después de 2 años de que un Estado notifique su deseo de retirarse de la Unión Europea, para que se negocie un acuerdo de divorcio de tal magnitud como el que implica la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Se necesitarían de 5 a 10 años y solo se dieron 2. Theresa May ha hecho un gran trabajo en negociar el acuerdo ya se negoció también por Michel Barnier por parte de la Unión Europea y ha sido sometido 2 veces a votación del Parlamento británico para que lo aprobara y ha sido 2 veces rechazado. ¿Cuál ha sido? Ese punto es muy interesante porque ya negociaron, ya hay un acuerdo, pero no lo acepta la mayoría del Parlamento británico. No lo acepta. No. La verdadera manzana de la discordia ha sido la llamada cuestión irlandesa. Nosotros sabemos que hay 2 Irlandas, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido. Irlanda del Sur es un país independiente. Por lo tanto, cuando el Reino Unido se salga de la Unión Europea, Irlanda del Norte automáticamente dejará de pertenecer a la organización. Irlanda del Sur seguirá formando parte de la Unión. Entonces, como ya no va a haber mercado común, ya no va a haber libre circulación de personas, de bienes, mercancías, etcétera, pues lógicamente se espera que se restablezca una frontera entre Irlanda del Norte y un muro, Irlanda para del decirlo trompianamente. Bueno, por lo menos una frontera negociada. Okay. El problema para la sociedad británica es que después de los acuerdos de paz entre las dos Irlandas, que pusieron fin a un conflicto religioso que tuvieron hace algunos años, se acordó que nunca más iba a haber frontera. A ver, el punto, hay un compromiso en aras de lograr la paz en un momento histórico dificilísimo, de que nunca más volvería a haber una frontera. Y sin embargo, como consecuencia del Brexit, sería pues inevitable que tarde o temprano volviera a verla. Alfonso. Así es, pero además hay otros elementos muy importantes que quien me antecedió en el uso de la palabra señaló que es importante. Hay que tomar en cuenta que, bueno, pues ya van casi medio siglo de matrimonio, por aquella palabra del divorcio, ¿no? De matrimonio, y este matrimonio no puede disolverse, es decir, el territorio europeo, y este divorcio no se puede dar sin que tenga enormes consecuencias. Hay que tomar en cuenta que el Reino Unido representa el 15% del Producto Interno Bruto actualmente de toda Europa, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que es la primera potencia militar de Europa, el Reino Unido, ¿no? Entonces, ese también es un elemento muy importante. Importantísimo. Hay que tomar en cuenta también que el Reino Unido es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Los otros son Rusia y China, y los otros son Francia y Estados Unidos. Eso también es muy importante. No es lo mismo. Que en el Reino Unido también hay bases de la Organización del Tratado Atlántico del Norte y que además es la primera potencia nuclear de Europa y de alguna manera el escudo, el paraguas, ¿sí?, que defiende a Europa de un potencial escenario de ataque, sobre todo de Rusia, vamos a ponerlo de esta manera. Es decir, hay implicaciones más allá, ¿sí?, más allá exclusivamente de la parte de fronteras, de circulación de personas. Y bueno, ni qué decir, este desprendimiento del Reino Unido
podría ocasionar, yo creo que un movimiento telúrico y más sin acuerdo. Pues me parece muy interesante, dejemos ese punto para el bloque que sigue, es decir, ver cuáles serían las implicaciones geopolíticas y por qué es importante para México, pero te haría una última pregunta en este bloque. Entiendo bien lo de la cuestión de Irlanda, digamos el tema que ahí hay una dificultad muy relevante, entiendo muy bien este contexto de importancia y de relevancia relativa que tiene el Reino Unido en Europa, pero una cuestión muy concreta. Una de las cosas que se decía es que iba a tener consecuencias económicas benéficas para Reino Unido el separarse de la Unión Europea, y creo que no ha sido así. ¿Qué han vivido los habitantes de Reino Unido en estos años después del referéndum de separación? Pues se esperaba una enorme afectación de la llamada City de Londres. Digamos que la economía del Reino Unido está muy basada en las finanzas internacionales. La City de Londres es el principal centro financiero del mundo. Entonces se esperaba que la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocara una gran huida de capitales del Reino Unido y también huida de empresas que se irían a otros países miembros de la Unión Europea por beneficiarse de las normas comunes en materia fiscal, en materia laboral, etc. Por lo pronto hay mucha incertidumbre y no se puede apreciar con exactitud si le ha beneficiado al Reino Unido el anuncio de la salida, porque todavía es miembro de la Unión Europea, jurídicamente hablando. La libra esterlina no ha tenido grandes caídas, entonces es un periodo de espera y todos están viendo qué va a pasar después. ¿Y sabemos nada más cómo está el ánimo popular alrededor de la salida? ¿Hay encuestas que nos digan qué pasaría si el referéndum hubiera sido hoy o volviera a ser hoy? Pues es una sociedad muy dividida, ¿no? Okay. Lo estuvo en tiempos del referéndum, sí, claro, y lo pues es 2%. Y lo es todavía ahora. Es una sociedad muy dividida. Hay una parte de la población, sobre todo la población mayor, que sigue apoyando ferozmente al Brexit, y la población joven pues está pidiendo a Theresa May incluso reconsiderar o hacer un nuevo referéndum. En Escocia se habla también de un nuevo referéndum sobre la pertenencia de Escocia al Reino Unido. Digamos que es una sociedad muy dividida. Con el afán de quedarse aquí probablemente sí como parte de Europa. Así es. Pues está muy complicado el asunto, pero nos han ayudado hasta este punto a explicarlo muy bien y eso se los agradezco a ambos. Vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio, y lo que quiero que nos ayuden a entender es, bueno, pues los impactos, eso que ya Alfonso nos empezaba a trazar, potenciales geopolíticos de la salida, y también por qué aquí en México, desde este lado del mundo, por qué tiene sentido mirar al Brexit, entender al Brexit y comprender los efectos potenciales que también podría tener para nosotros. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de esta decisión que tomó una mayoría por poca distancia, pero al fin y al cabo mayoritaria, de habitantes del Reino Unido de separarse de la Unión Europea, el famoso y muy mencionado Brexit. Y en este bloque lo que me gustaría es que me ayuden a entender las implicaciones de esta decisión. Implicaciones algunas que tienen que ver con la propia dinámica de vida en el Reino Unido y en Europa, y otras implicaciones que tienen que ver con un impacto mayor, pues, de carácter geopolítico en todo el mundo. Empecemos por aquellas que te parezcan, digamos, importantes señalar. Bueno, en primer lugar, en Europa el Brexit es un síntoma de una profunda crisis social y política que se está observando en todos los países miembros de la Unión Europea. Decíamos que una de las causas del Brexit tiene que ver con el rechazo de la sociedad británica hacia el fenómeno migratorio. Digamos que una de las principales críticas y de las razones que justificaron la victoria del sí en el referéndum fue la cuestión del turismo prestacional que se observa en el Reino Unido. Digamos que gracias a la libre circulación de personas que promueve el derecho de la Unión Europea, habitantes nacionales de un Estado miembro pueden irse a otros
con el solo fin de obtener beneficios sociales. El Reino Unido tiene uno de los más avanzados sistemas de seguridad social en el mundo y esto ha atraído muchas familias de los estados más pobres de la Unión Europea, particularmente a los estados de Europa Central y Oriental, que se fueron a instalar y a vivir en el Reino Unido solo para obtener beneficios, seguro de desempleo, subsidios por tener hijos. Entonces, las más señaladas han sido las familias polacas. Entonces, en la campaña del Brexit, pues hubo un brote, eso generó un importante brote de nacionalismo e incluso de xenofobia hacia las familias polacas y hacia los migrantes que quieren beneficiarse del sistema de seguridad a espaldas de los contribuyentes británicos. Esto también marca el contexto del regreso de los populismos en el ámbito de las relaciones internacionales, este miedo al otro, ¿no? Al migrante, al desamparado, que viene a aprovecharse de nosotros, que viene a robarnos los empleos, lo podemos ver en contextos mucho más cercanos al nuestro. No, pues es muy interesante porque, como bien dices, eso está allá, pero también está acá y es un malestar de los tiempos que desafortunadamente conduce o está conduciendo hacia un abandono de instituciones muy importantes que habíamos logrado construir en la posguerra del mundo. Sí. A ver, Eduardo Alfonso, dinos. Yo agregaría aquí una situación que no hay que perder de vista. Se ha hecho mucha crítica, ¿sí?, a este Brexit, pero me parece que la Unión Europea no ha hecho autocrítica. Yo quiero aquí, por ejemplo, mencionar que el Brexit, de alguna manera, es también el rechazo, es también un señalar el fracaso en varios aspectos de la Unión Europea. Me explico. Sobre todo el desempleo que se desató a raíz de la crisis económica de 2008-2009. Digo, el desempleo alcanzó niveles alarmantes, todavía no se resuelve. Un deterioro además en las condiciones de vida generales. El crecimiento tampoco es una situación que se haya resuelto. Incluso pues, se hablaba hasta de la Europa de las dos velocidades, ¿no?, en donde hay un grupo de partidos, de varias, ¿no?, como por ejemplo Grecia, el caso griego, Italia, ¿no?, el caso Italia, ¿no?, países archiendeudados. Y entonces también hay que entender esta situación, ese público que votó en contra, ¿sí?, de la pertenencia a la Unión Europea está haciendo un señalamiento y una crítica a este tipo de fracasos. Ahora, esta situación de la potencial salida casi segura del Reino Unido de la Unión Europea, pues también se encuadra, por ejemplo, en los intentos separatistas de Escocia, en los intentos separatistas de Cataluña, ¿sí?, incluso en el distanciamiento que actualmente hay de Italia de la Unión Europea. Es decir, pudiera ser un elemento que abone en la balcanización de la Unión Europea. ¿Sí? A esos niveles estamos hablando. Casi, ¿sí? Tú hacías cara. Es probable. A ver, dinos. Que se materialice el Brexit, pues estamos en un escenario muy tenso políticamente hablando. Se le ha dado ahora a Theresa May un tiempo, se ha alargado el periodo para que ella obtenga la aprobación del acuerdo en el Parlamento británico. Se ha considerado que es solamente un poco de oxígeno. Entonces ahora es hasta finales de mayo que tienen que lograr un acuerdo. ¿Por qué finales de mayo? Pues porque se vienen las elecciones en el Parlamento Europeo y no se concibe que el Reino Unido todavía presente candidatos y miembros del Parlamento, no tendrían ninguna legitimidad democrática. Entonces, pero también tendría un costo muy fuerte seguir adentro sin representantes en el Parlamento Europeo, ¿no? Sí. Así es, pero estamos en un callejón sin salida. Yo personalmente creo que tendrán que alargar más el plazo, salvo que suceda un milagro en el Parlamento Europeo, o también se habla del escenario del precipicio, de un Brexit sin acuerdo, que se haya retiro, pero sin acuerdo jurídico que lo regule, que sería lo peor que pudiera suceder. Y eso creo que abonaría en donde Eduardo Alfonso nos dice, porque esa sí sería, digamos, la implosión del arreglo fundacional de la Unión Europea. Ahora, en esta cuestión de los impactos, por ejemplo, en el Reino Unido, tendríamos que prever una baja del Producto Interno Bruto. No lo digo yo, lo dice el Banco de Inglaterra. Habría una devaluación de la libra esterlina. Había un aumento del desempleo. Evidentemente, una afectación terrible al comercio. ¿Por qué? Por el restablecimiento de los aranceles.
El Reino Unido se abastece básicamente de Europa y Europa también se abastece del Reino Unido. ¿Qué pasaría con los ciudadanos? Bueno, se restablecería probablemente los pasaportes y las visas. ¿Qué pasaría con el transporte terrestre, marítimo, aéreo? ¿Sí? No podría pasar libremente precisamente por el restablecimiento de una frontera dura. Es decir, los impactos son fuertes. Y ahora, además la cuestión de Irlanda que ya mencionaban, quién sabe cómo se resolvería en este caso. Ahorita ya muchas fábricas automotrices, ¿sí?, que es una de las industrias pujantes de Europa, empiezan a detener sus inversiones e incluso a retirarse del Reino Unido. Ahí tenemos a BMW, ahí tenemos a Honda, ahí tenemos la fábrica esta de Continental de llantas, en fin, cualquier cantidad. Entonces, esto afectaría pues las cadenas productivas que hay en términos de la industria automotriz europea e incluso en otras allende fronteras, ¿sí? En otras áreas del mundo. Ese iba a ser mi punto, porque me queda claro esto que estás describiendo muy bien, Eduardo Alfonso, que es toda esta cuestión del impacto que tendría para Europa, no solo para el Reino Unido potencialmente esto, además, bueno, con las incertidumbres, porque de la forma en la que se haga, pues dependerá también cuáles serán las consecuencias. Pero aquí te pregunto, Virginia, en otras latitudes, ¿cuál es el impacto potencial? Okay. Pues yo creo que el Brexit también es muy relevante en el contexto más general de las relaciones internacionales. Estaba mencionando el doctor Rosales un movimiento tectónico en el sistema internacional y en todos los países los analistas señalan que hay una profunda crisis del sistema liberal construido después de la Segunda Guerra Mundial sobre la base del derecho internacional. No es solo la Unión Europea, una organización multilateral en crisis, la ONU está en crisis, la OMC está en crisis. El Fondo Monetario Internacional está cada vez más criticado. Digamos que el multilateralismo era un fuerte pilar de la cooperación entre estados en el ámbito internacional y se esperaba, también en la Unión Europea, la idea era muy simple, ¿no?, que a través del multilateralismo, de la integración, todos los estados fueran ganadores, ¿no?, que se igualaran las condiciones y que todos ganaran. En los hechos, el sistema internacional post-Segunda Guerra Mundial ha creado ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores entre los estados respecto a su participación en la globalización, respecto a su participación en organizaciones internacionales, y ganadores y perdedores en el interior de los estados. Y ahí está, digamos, una de las explicaciones de nuevo de todo el problema. ¿Por qué nos interesa en México? Bueno, un pequeño complemento de lo que decía Virginia. Aquí también hay que ver que esto se encuadra en una crisis de la globalización, ya hablando de crisis, en una crisis del regionalismo y en una crisis del fenómeno del fenómeno integrador, ¿sí? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta que a Estados Unidos le encanta esta situación, sobre todo a Trump, ¿no? Porque es un triunfo precisamente de esa visión nacionalista. Además, él quiere debilitar Europa y eso sería la oportunidad idónea precisamente para incluso establecer un potencial tratado de libre comercio, pero con el Reino Unido. Él le encantan los tratados bilaterales, ¿no? Es decir, en el caso de nuestro país, regresando un poquito a los impactos, quizás sea marginal y el impacto será indirecto. ¿Por qué marginal? Bueno, porque el comercio entre el Reino Unido y México debe estar alrededor de los 4.700 millones de dólares. ¿Es poco o es mucho? Bueno, yo nada más doy una cifra de comparación. Con Estados Unidos es de 530,000 millones de dólares. Entonces, de ahí que sería un impacto marginal. Pero además también seguramente encontrar un mecanismo de continuar, ya sea o de pasar a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que es 2-3% alrededor más o menos los aranceles, o permanecer con este trato que mutuamente se han brindado. O sea, no creo que haya por ahí un impacto. Pero por el otro lado, sí, ya lo refería muy acertadamente Virginia, en el sentido de que, cuidado, porque podría haber una caída abrupta de las bolsas del mundo, ¿sí? Reacomodos en los tipos de cambio, en las monedas, sobre todo líderes, ¿no? La misma libra esterlina, el euro, el dólar, renminbi chino, en fin, yo creo que por ahí sí podría haber impactos severos y desde luego no hay un solo actor, no hay solo un país en el mundo que pudiera escapar a esos efectos, mayor o menor, pero sentiría ese oleaje, ¿sí? Esa onda expansiva de un fenómeno de esta naturaleza. Esperemos
que no se dé el Brexit y que si se da, pues se dé un Brexit suave. Virginia, tu opinión sobre este punto, el impacto, la relevancia, la razón para mirarlo desde México, que me parece muy bien la explicación de Eduardo Alfonso, pero tu opinión. Pues la razón para mirarlo desde México es reorientar la política exterior de México, tomar en cuenta, ¿no?, esta situación de crisis y decidir de qué bando nos vamos a situar. ¿De qué bando? Si vamos a seguir nosotros apoyando el multilateralismo, la cooperación pacífica entre estados, que ha sido siempre lo fuerte de la política exterior de México, o vamos a también tratar de retomar nuestra soberanía, de contagiarnos por el virus nacionalista, incluso por la xenofobia, el miedo al otro, etcétera. Entonces, pues ¿qué ahí bando está. vamos a tomar? Y ya sabemos a dónde lleva esa ruta, ¿eh? Porque de ahí venimos. No es casual que hayan dicho todos estos esfuerzos de construcción de instituciones multilaterales son, de alguna manera, el resultado, la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Hay que decirlo y no hay que perderlo de vista, porque eso es lo que está en juego. Las formas y las maneras en las que se va a organizar el mundo y en el que vamos a convivir en él las personas al interior de nuestros países y también, por supuesto, con nuestros vecinos en todos los continentes. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Observatorio, Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.